Viviendo un año electoral en la República Argentina y también en la provincia de Corrientes, pero uno de los temas que todavía debe definirse es la fecha de las elecciones. Y no solo en la República Argentina, donde sabemos que hay un diálogo entre oficialismo y oposición para postergar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Las PASO previstas en principio para el 8 de agosto. El acuerdo político hablaría de la fecha del 12 de septiembre. ¿Qué implicancia tiene para Corrientes? Es cuándo se va a votar, porque Corrientes va a elegir gobernador y vice, y también legisladores provinciales, y muchas comunas también intendente. La cuestión pasa a ver si no hay superposición de fechas, porque ya hay un criterio, Pepe, que sigue, el gobierno en su momento el Frente de Todos, ahora de ECO en la provincia de Corrientes, de votar siempre las elecciones provinciales en fecha desdoblada o separada de las elecciones nacionales. Bueno, ahí hay una cuestión constitucional, digamos que la provincia lo tiene que hacer así, y esa es una cuestión que es insoslayable. Ahora el tema es que si se corren las fechas de agosto a septiembre y de octubre a noviembre para las generales nacionales, la pregunta es cuándo se vota aquí, en función de que hay una serie también de inconvenientes, digamos, porque la provincia de Corrientes tiene que votar entre agosto y octubre. Hasta ahí está todo bien, pero si ya tenés una fecha en septiembre, ya tenés una fecha en noviembre, te quedaría una fecha en agosto con una posibilidad de segunda vuelta, lo cual es todavía más difícil la cosa, porque nosotros no tenemos voto directo, tenemos que, si no se cumplen ciertas cuestiones como el 45+1 o una 40+40 y una diferencia de 10 con el segundo, de 10 puntos porcentuales, tiene que haber segunda vuelta. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si la provincia va a votar en agosto, tendríamos que empezar a ver las fechas. Y una vez que definamos eso, que es una cuestión, digamos, no tan fácil, porque también en el medio de agosto hay un feriado largo, claro, entonces se te acotan las posibilidades. En principio se habla de fechas de dos opciones, ¿no? Ahí el gobernador Gustavo Valdés, quien en definitiva es el que debe convocar elecciones, hoy maneja dos alternativas. Una de ellas es, justamente, como lo dice Pepe, votar en el mes de agosto. ¿Y qué fechas? Porque obviamente la Constitución establece que debe votarse entre el 10 de agosto al 10 de octubre. Ahora, ¿qué fechas te quedan? Tenés una semana con un fin de semana largo. Votar el 15 de agosto, votar el 22 de agosto, votar el 29 de agosto, y ahí tenés el otro inconveniente. Las PASO, si se vota el 12 de septiembre, los 21 días te van a quedar también ahí muy cerca. La otra alternativa es, como históricamente se ha hecho, votar entre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Esto parece un intríngulis para el común de los 21 días ciudadanos, pero los políticos lo están siguiendo y muy de cerca. Exactamente, hay que explicar ahí los 21 días de qué se trata, ¿no? Que cuando vos tenés una elección en primera vuelta, la segunda vuelta no puede hacerse más allá de las 3 semanas posteriores. Exacto. Se puede hacer antes, incluso se puede hacer inmediatamente después de la votación, es decir, una semana después, un domingo después. A los 7 días lo puedes hacer. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? Para hacer esa elección necesitas tener el escrutinio definitivo totalmente cerrado. Y bueno, hay cuestiones que... Por eso que es difícil votar a los 7 días, ¿no? Exactamente, porque no siempre, a veces se terminan los 2 o 3 días, 4 días, pero en una elección tan importante, claro, el escrutinio suele llevar una semana, y ahí también hay una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Por eso si votás el 22 de agosto, que parece ser como una de las fechas posibles, te puede chocar en la superposición de fechas con la segunda vuelta el 12 de septiembre, que es justamente la elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El escenario, Pepe, está absolutamente abierto, pareciera ser que esto todavía no está definido. A mí me parece que en la cabeza de Gustavo Valdés ya las fechas es como que hay otra cuestión, ya comienzan a definirse, pero hay otro tema en el medio. Y si finalmente el acuerdo político se rompe, no se da, no hay cambio legislativo y hay que votar el 8 de agosto para las PASO y finalmente en octubre para las elecciones generales. Y hay otro dato que tampoco es menor. En la provincia de Corrientes podés convocar elecciones hasta 90 días antes de la fecha de elecciones. Es decir, si vas a votar en agosto, en mayo se te vence el plazo para la convocatoria de elecciones. Y hay otro dato más, por si faltaba algo, digamos, que la cuestión es que los intendentes son autónomos en la decisión de la fecha. Y hay intendentes peronistas seguramente que van a querer llevar la elección y ligarla a la elección nacional por una cuestión de oportunidad política. Distinto en el caso de los intendentes radicales. Y además, hay que ver si los distintos frentes
cómo arman también las alianzas nacionales para que no sea, además de todo, una mezcolanza de carácter político e ideológica de que unos están en un lado para una elección y están en otro lado, como ya sucedió en la provincia de Corrientes, dicho sea de paso, en otra elección. Por lo tanto, es bastante complejo el escenario. Para cerrar, el gobernador Gustavo Valdés tiene la decisión. Él es el que va a definir uno de los elementos que juega también a su favor, pensando obviamente en cómo está hoy la posición en Corrientes. Cuanto antes se vote, hoy tiene a un partido justicialista que ni siquiera tiene quién es el delegado normalizador o quién es el interventor. Cuanto antes se vote, encontrará al PJ más desarmado todavía.